Te invito, te invito a que me acompañes a un viaje de 14 años sobre la educación mundial. Visitaremos escuelas y sistemas educativos en alrededor de 20 países. La vida es como una partida de ajedrez, con dos jugadores, uno la vida y el otro uno mismo. Las buenas y malas decisiones que uno toma en el trayecto de la vida definen los trayectos mismos de la vida, y estos trayectos me llevaron más o menos a mediados del año 2003 a la residencia oficial de Los Pinos en la Ciudad de México para dar una charla a dos de los asesores en aquel entonces el presidente Fox sobre la política educativa de México. Uno de los dos asesores me acompañó del lugar de la charla al estacionamiento. Y ahí, entre dimes y diretes, me dice: ¿sabes, Eduardo? Tienes un libro en tu presentación. Y bueno, de alguna manera me cayó el clic, ¿no? Y entonces, en el trayecto de Los Pinos a la casa de ustedes, tomé la decisión de dejar todo lo que hacía en aquel entonces. Alrededor de 3 meses después, tenía yo ya un manuscrito. Lo llevé a Editorial Planeta, lo recibieron y me dicen: bueno, pues lo vamos a estudiar, entra al comité editorial y te llamamos. No llames, te llamamos. Más o menos 3 semanas después me hablaron por teléfono y me dijeron: vamos a publicar el libro. Y así nace mi primer libro, digamos, mi primer libro solo en temas de educación, que se intituló La educación en México, un fracaso monumental. ¿Está México en riesgo? En septiembre inicié un nuevo y ambicioso proyecto que intitulé La mejor educación en el mundo. La idea era visitar las escuelas de más alto desempeño de los países con mejor educación según los resultados de la prueba PISA del año 2000. El 28 de abril, un lunes frío, una mañana fría, del 2004, visité mi primera escuela cerca de Helsinki, en Finlandia, para un proyecto del cual entrevistaría alrededor de 575 maestros, directores y expertos en alrededor de 180 escuelas en 19 países. Los siguientes 2 años, 2006 y 2007, los dediqué a realizar estancias en centros de investigación, en varios centros de investigación alrededor del mundo, en Hong Kong, en Singapur, en Nueva York, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, y concretamente en la Universidad de Bristol, Inglaterra, en una cena de despedida con el profesor Robert Dale, un experto en materia de educación comparada internacional. Me dijo: platícame de tu idea, platícame del desarrollo de tu idea. Y al terminar la charla me dice: Eduardo, pon por un rato aparte el reporte técnico de tu proyecto y escribe exactamente lo que me acabas de decir, la vivencia como experto, como investigador, de haber ingresado a tantas escuelas y realizado tantas entrevistas alrededor del mundo. Y bueno, produjo una de las obras que marcaron un parteaguas en mi vida profesional y en mi vida personal. Y el libro se intitula ¿Cómo es la mejor educación en el mundo? Pero antes, en 2006, y como respuesta a las críticas y alabanzas de mi primer libro, escribí la secuencia tratando de contestar a esas críticas y al mismo tiempo derrumbar más mitos sobre la educación en México. A partir de este libro, nunca dejé la escuela, jamás dejé la escuela. Me convertí en un devorador de la cotidianidad escolar, alrededor del mundo. Moldearon mi cultura. Además, fue un libro que disfruté mucho al escribir, pues combiné las historias de las culturas con mis visitas a las escuelas, mis entrevistas a los maestros y mis vivencias y pensamientos personales. Una combinación única, interesante e íntima. Termino, digamos, el reporte al CONACYT
Lo escribo en idioma inglés porque literalmente el marco teórico lo estudié en estos centros de investigación y lo presento a concurso internacional, no un concurso, digamos, a revisión internacional, para ser evaluado por comités de pares de manera ciega. Y finalmente lo aprueban en la Universidad de la Facultad de Educación de la Universidad de Hong Kong, y se publica en el año 2007-2008 con el título de Lending Power of PISA. En 2008 edité y publiqué mi primer libro sobre el aprendizaje con el título El poder de aprender, escuelas que piensan. Y a través del tiempo, mis experiencias y mis aprendizajes, este libro evolucionó en uno más con el título La cultura del aprendizaje, el hogar y la escuela del siglo XXI. Y aquí hice una ingeniosa, interesante combinación sobre la cultura del mexicano. A partir de la genial visión del mexicano y sus características y sus rasgos en el laberinto de la soledad de Octavio Paz, con los datos de los rasgos culturales de los mexicanos a partir de los resultados de la prueba PISA de la OCDE. Este libro también contiene algunas secciones sobre temas de conocimiento, aprendizaje, inteligencia, creatividad y sabiduría. En 2010, después de repetidos viajes de investigación a Finlandia, publiqué mi primer libro sobre la educación en Finlandia, intitulado Finlandia, el éxito en PISA y más allá, comienza en primaria y más atrás. Según mi entender, es el primer libro en español publicado sobre la educación finlandesa y quizá uno de los primeros libros sobre el mismo tema publicado en cualquier idioma. Es un libro interesante, es un libro fascinante porque no solamente relata la vida cotidiana de las escuelas, sino que también lo mezcla con la cultura finlandesa. La década de la publicación del primer libro, el del fracaso monumental, aquel publicado en el 2003, y bueno, no tardé en pensar en reeditar, primero reeditar y luego publicar una segunda versión o un segundo libro sobre el fracaso monumental. Y lo hice, solo que lo intitulé La escuela rota. Este es un libro que, además de corroborar los hallazgos de mis primeras incursiones en la investigación educativa desde principios de la primera década del siglo XXI, actualicé los datos, revisé las reformas de los gobiernos del siglo XXI, de los gobiernos mexicanos del siglo XXI, hasta los albores de la actual reforma educativa de la administración del presidente Peña. Mientras todo esto sucedía, no dejé de visitar escuelas y sistemas educativos en el mundo. Así, en el 2014, la editorial Springer de Alemania publicó mi primer libro sobre Finlandia en inglés, con el título traducido al español, Perspectivas de los maestros sobre la educación finlandesa, creando ambientes de aprendizaje. Así como esta hermosa rueda del conocimiento, dándole la vuelta a los libros de esta maravillosa y preciosa biblioteca palafoxiana, una joya de la ciudad de Puebla. Así yo también le di la vuelta al mundo varias veces, y en esta ocasión 14 países, más que entrando al tema de la educación, en esta ocasión lo hice con el tema del aprendizaje, y finalmente la obra se publicó con dos libros o dos tomos y con el título ¿Cómo es el aprendizaje en escuelas de clase mundial? Para poder entender lo que está pasando dentro de cada aula y dentro de cada escuela, procuro hacer una inmersión en la cultura de cada uno de estos países. Y esto me lleva, bueno, pues a preguntarme o al tratar de entender cuáles son las principales preguntas que se hacen los directores y los maestros de las escuelas alrededor del mundo. Publico mi más reciente libro sobre la educación mundial con el título de Director de Escuela en el siglo XXI, Jardinero, Pulpo o Capitán.
y de alguna manera responde a un proyecto de investigación de más o menos 2 años de entrevistar directores, maestros y expertos de escuelas de clase mundial o que quieren ser de clase mundial sobre las principales preguntas, entrados ya en el siglo XXI, del que se hacen estos directores, estos maestros y estos expertos. Y yo te pregunto a ti, director, maestro, experto, autoridad, supervisor, supervisora, directora, ¿qué eres? ¿Jardinero, pulpo o capitán? Gracias por acompañarme en este viaje de 14 años.